Muy bien, jóvenes, hoy vamos a iniciar un nuevo tema sin antes quizás mencionar que todo lo que hemos estudiado anteriormente de proteínas es base para entender todo lo que tenemos hoy con enzimas. Si se recuerdan, creo que en biología ustedes lo vieron, no todas las enzimas tienen naturaleza proteica, pero la gran mayoría sí lo tiene. Entonces nosotros vamos a estudiar estas que tienen naturaleza proteica. Las que no son de naturaleza proteica las vamos a estudiar más adelante, que son las RNA asas, ¿verdad? Eh, pero en este momento nos vamos a centrar en enzimas y el funcionamiento de cada una de ellas. Como bibliografía tenemos que siempre observen como siempre, la bioquímica de Leninger. Solo que ahora es el capítulo 6, tanto la sección 5.1, que es muy corta, y la sección 5.2. Bueno, quizás vamos a comenzar hablando un poco con respecto a enzimas y qué son, ¿verdad? O sea, las enzimas, si se recuerdan, dentro de los ejes fundamentales de la vida, un ser vivo tiene que catalizar reacciones químicas de una forma específica y selectiva. Entonces, de hecho, es un elemento para designar a un elemento como un ser vivo, ¿verdad? Tiene que catalizar reacciones químicas. He ahí la importancia de estas enzimas en los seres vivos, especialmente en el humano. Nosotros podemos tener medicamentos, ¿verdad? Que son enzimas o activan enzimas o inhiben enzimas, dependiendo del tratamiento del paciente. El metabolismo del ser humano, tanto glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ciclo urea, etcétera, etcétera, viene a, a utilizar una serie de reacciones, y ustedes las vieron también en biología de una forma así un tanto tocado, pero lo vieron que son una serie de enzimas que están mediando el metabolismo celular, el cual es de suma importancia en nuestra vida. En la deficiencia de una enzima o la sobreexpresión de una enzima o la deficiencia de una enzima va a ocasionar enfermedades, ¿verdad? De hecho, cuando una enzima se modifica un aminoácido puede generar un problema a nivel de actividad catalítica de esa enzima. Entonces podemos tener muchas enfermedades mediadas por el mal plegamiento de una enzima, la modificación genética de una enzima, etcétera, etcétera. Pueden existir personas que no pueden sintetizar una enzima determinada y necesitan tratamiento como tal, de hecho suministrar la enzima debida, o algunas que se producen pero en baja cantidad y el paciente necesita mayores cantidades para poder, por ejemplo, digerir los alimentos, y necesitas tener un suplemento enzimático. Como les mencionaba, los fármacos actúan tanto sobre enzimas y también son enzimas. Muchos médicos, principalmente los pediatras, muchas veces mandan enzimas para sus pacientes. Y también no significa que solo los pediatras, también hay muchos médicos que mandan enzimas para los pacientes o mandan un medicamento que actúa sobre la enzima, ya sea activándola, inhibiéndola, dependiendo de la condición de ese paciente. Y las enzimas son importantes en la industria en general. Hay una gran cantidad de utilidades en la industria, no necesariamente solo en la parte de salud, sino en la industria en general se utiliza enzimas para hacer queso, ¿verdad? Para hacer muchos productos de todo tipo. Entonces solamente es una breve importancia de estas enzimas y dónde las podemos nosotros encontrar. Muy bien, quizás solamente para
una cuestión así bien breve, vamos a hablar un poco de la historia, porque quiénes fueron los que vinieron dando pasos para determinar estas moléculas que hoy los conocemos y sabemos bastante con respecto a ellas, que son las enzimas. Por ejemplo, Pasteur, él mencionaba, había visto en unos experimentos que al adicionar, por ejemplo, moléculas de levadura, células de levadura, junto con azúcar podía fermentar y dar el alcohol. Pero este señor, Edward Buchner, este señor lo que hizo fue que demostró de una forma un poco más eficiente que no era necesario todas las moléculas de todas las células de las levaduras para poder darse ese fenómeno, sino que aislaba determinadas moléculas, que en este caso eran las enzimas responsables de la fermentación, y logró determinar de que eran esa sustancia que lograba aislar la que daba en sí paso a la fermentación del azúcar. Luego, esas mismas moléculas que Edward Buchner logró identificar, Friedrich Kuchner, él logró Kuchner logró asignarles un nombre como tal y les denominó enzimas. Más adelante, justamente en 1926, James Sumer logró aislar una enzima, la enzima de la ureasa. Y él, a través de ciertos estudios, determinó que las enzimas eran proteínas, pero no fue hasta que John Norton, él logró aislar no solamente esta enzima, no solamente la ureasa, sino también enzimas peptídicas como la tripsina, como la pepsina, etcétera. Muchas enzimas, las cuales son de la quimiotripsina, también logró aislar, y determinaron que también eran proteínas, y se designó como que las enzimas son de naturaleza proteica, y hasta ahí lo habían denominado. Mientras que Handel, él lo que hizo fue escribió, con todo lo que estos habían estudiado, escribió un tratado de enzimas, así les denominó, gracias a Kuhner, le denominó un tratado de enzimas, y explicó mucho con respecto a la catálisis de estas enzimas. Entonces, pero esto es la historia, fíjense bien, esta es la historia oficial como tal, pero existen historias un poco que no son tan buenas para la ciencia, porque en las atrocidades de las guerras, de dominio sobre otro ser humano, se han existido ciertos procedimientos que en efecto le han dado avance a la ciencia, pero de una forma no tan buena. Por ejemplo, Alexis San Martín fue un hombre que recibió un tiro de bala en el estómago, el cual perforó, y justamente un médico empezó a hacer estudios con la persona viva, ¿verdad? La persona viva introducía pequeñas muestras de alimento y observaba de que existían determinadas funciones enzimáticas también allí adentro, que hacía que los alimentos fueran más rápidamente digeridos. Prácticamente lo tomó como un ensayo, ¿verdad? Mucho más cruel que un animal. Pero al final se hicieron prácticamente un tratado de muchas cosas no solamente enzimáticas, sino digestivo, sobre estas personas. Pero esta es la parte formal de cómo es que se vino estudiando todo esto de las enzimas, y que hoy en día es tan importante. Bueno, fíjense una cosa, chicos, la mayoría de enzimas son proteínas, pero no todas las enzimas tienen que ser proteínas. O sea, la gran mayoría sí, pero no todas. Existen excepciones, como enzimas que son RNA catalíticos o RNAsas también les denominan,
que no son de naturaleza proteica y tienen la actividad catalítica como una enzima, ¿verdad? Que realizan catálisis, o sea, catalizan reacciones químicas, las cuales las vuelven mucho más veloces, esa reacción. Entonces, si partimos desde ese concepto que las enzimas son catalizadores biológicos, las enzimas también las podemos clasificar según la estructuración que ellas tengan, como enzimas simples o enzimas conjugadas. Y ahora acá existen muchas enzimas que son simples, y esas enzimas simples se caracterizan porque presentan solo una estructura proteica. ¿Qué les digo cuando solo presentan una única estructura proteica? Significa que no toda su estructura, la cual están conformadas, son solamente de aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos, ya sea con una proteína secundaria, con una estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, la cual es importante la estructura para mantener la actividad biológica y catalítica de esta enzima, mientras que, a diferencia, aquí tenemos las enzimas conjugadas. Ojo acá, las enzimas conjugadas están constituidas siempre por una parte proteica y una parte que no es proteica. Esa parte que no es proteica puede ser de dos tipos y ustedes la van a escuchar muchas veces como cofactor o coenzima. En muchos libros se habla como indistintamente tanto cofactor como coenzima, pero muchas veces para clasificarlo, el cofactor lo clasifican como un ion metálico. Muchas veces muchas enzimas necesitan un ion metálico, ya llámese manganeso, cobre, zinc, hierro, etcétera, etcétera, y a eso se le denomina cofactor, ¿sí? Mientras que la coenzima es principalmente una molécula orgánica o organometálica que está junto con la parte proteica, y eso ya genera una actividad de enzima. Tanto la unión tanto de la proteína como del cofactor o coenzima se le denomina oloenzima. Fíjense bien, la parte únicamente que es proteica, en estas enzimas que son conjugadas también se les denomina apoenzima o apoproteína, como ustedes gusten, es de esa forma como se les denomina. Y muchas de estas enzimas las ven clasificadas de acuerdo a la reacción química que catalizan o lo que hacen en sí estas enzimas. Eso más que todo con respecto a la estructuración de una enzima. Bueno, acá solamente para que ustedes vayan observando, ¿verdad? Miren, acá tenemos una enzima, la cual aquí está la apoenzima o la apoproteína, que solo es la parte proteica. Miren, aquí tenemos la coenzima, si es una molécula orgánica o organometálica, ¿verdad? Podría ser un cofactor si fuera un ion como hierro, manganeso, etcétera, etcétera. Miren, cuando ya se une la coenzima con el cofactor, ya tiene actividad catalítica como tal, y a eso unido se le denomina oloenzima, ¿verdad? Este grupo, esta coenzima, muchas veces, si se fijaron en la parte de hemoglobina, nosotros vimos que había un grupo prostético que fungía como donde se iba a insertar justamente el oxígeno, y eso podría denominarse como una coenzima como tal. Y acá tenemos el sustrato, que es la parte donde va a llegar para luego catalizar esa reacción y poder acelerarla y generar los productos deseados. Muy bien, en esta lámina vamos a estudiar un poco con respecto a la clasificación según la reacción de estas enzimas. Y fíjense bien, esto vamos a hablar un poco en el pasado.
Y de hecho se sostienen muchas formas de nombrar a las enzimas, pero la más clásica quizás que se venía arrastrando era como la terminación asa dependiendo del sustrato. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa, la ureasa. La acetilcolinesterasa es degradación de la acetilcolina. Entonces, como el sustrato era la acetilcolina, acetilcolinesterasa, ¿verdad? O la urea, por ejemplo, en la hidrólisis de la urea, y la enzima que generaba esa hidrólisis le colocaban ureasa. También según la actividad que esta enzima realizaba, también era utilizada. Por ejemplo, DNA polimerasa, que lo que hacía era generar una dimerización, ¿verdad?, de nucleótidos en el DNA. Y también otros que iban descubriendo lo hacían de acuerdo a la acción que esta realizaba. Por ejemplo, la pepsina, y venía de dónde estaba haciendo su acción específicamente. Igual la lisosima, son enzimas, y si se fijan no tienen la terminación asa, porque cada uno de ellos tenía un origen de la reacción. Por ejemplo, la pepsina viene de digestión, de su raíz etiológica, ¿verdad? Y igual lisosima viene de lisis, genera lisis esa enzima. Y otras vienen del origen, de dónde se extrajo. Por ejemplo, la tripsina, ¿verdad? La tripsina tiene más o menos, significa como degradar también. No de romper, sino como de degradar. Entonces viene de una degradación que anteriormente ustedes la van a poder leer bien ahí en el libro, que habla del tejido pancreático con la glicerina. Al frotarlos se podía extraer a esta tripsina, que es una enzima y no tiene la terminación asa. Más sin embargo, estas por convención se han venido quedando, ¿verdad?, esos nombres. Y peor aún, han existido también algunas enzimas que presentan dos nombres, la misma enzima, o dos enzimas que presentan un mismo nombre, ¿verdad? Entonces, todo esto ha venido a generar un problema bastante grande, a excepción de algunas, como les mencionaba. Esta acetilcolinesterasa está bien marcada quién es, ureasa, DNA polimerasa, pepsina. Todas ellas están muy bien ubicadas, y ya se entiende cuál es cada una de ellas. Más sin embargo, se vio en la necesidad de clasificar a las enzimas, porque tenemos que clasificarlas según su reacción, y de ahí podemos sacar, mencionaron muchos científicos, podemos sacar una nomenclatura para poder clasificar bien a estas enzimas. Y de esto nació la clasificación internacional de enzimas, y la clasificó en siete clases, ¿verdad? La oxidorreductasa, ¿verdad?, la transferasa, la hidrolasa, la liasa, la isomerasa y la ligasa. Y cada una de ellas tiene su reacción particular con la cual de hecho, ejecutan una reacción particular cada una de ellas. Ustedes pueden ir leyendo después cada una de estas, y para poder centrarnos un poquito, solo así medio, no vamos a ver demasiado de cómo lo clasifican, que es de hecho por numeración. Bueno, miren acá, solamente así brevemente, una forma, porque no vamos a profundizar, solo para que ustedes sepan que una forma como esta reacción de ATP más glucosa forma ADP y glucosa 6-fosfato. Esa está catalizada por una enzima que se encuentra en dos enzimas, la glucosinasa y la hexosinasa. Glucosinasa principalmente en hígado, también en riñón, pero la hexosinasa en muchos tejidos.
Es más versátil esta exocinasa y realmente el nombre un poquito más correcto sería la ATP más sistemático de exosa 6-fosfotransferasa. O sea que el ATP proporciona un grupo fosfato en el hidroxilo, en la posición del carbono 6, va a transferir un grupo fosfato. Y también la forma de clasificar, porque hay una forma de clasificar numéricamente cada una de las enzimas es a través de estos números 2711. ¿Qué significaría lo que hace esta enzima? 2 es la clase, la que anteriormente vimos, es la clase. 2 es una transferasa, es la clase el tipo de reacción que va a sufrir. Es una transferasa porque transfiere un grupo fosfato. Existe, esto no lo vimos, pero existe una subclase también, que es una fosfotransferasa, y ahí ya especifica que es un grupo fosfato el que se está transfiriendo. El 1 significa que la fosfotransferasa se da específicamente en un grupo hidroxilo del sustrato, y el otro 1 significa que es al sustrato, que es la glucosa como tal, es el aceptor del grupo fosforilo.